Dice, yo voy caminando, dice, y me encuentro a uno de los amigos de mis hermanos. Dice, y empiezo a platicar con él, le doy la mano, dice, y él me da la mano. Dice, y él nada más me decía, tengo mucha sed. Si quieres, te puedo dar dinero para que te compres algo, ¿no? Le digo a mi mamá, oye, ¿sabes qué, mamá? Fíjate que me encontré al hijo de la señora tal. Es que este muchacho tiene 3 semanas que murió. Ella, a los 2 meses de haber nacido, pues su mamá pues la abandona. Y dice que en ese momento sueña a este ser. Okay. Dice que lo sueña pues grande, de manera oscura. Cuando se despierta se da cuenta de que pues lamentablemente perdió a su bebé. Pues le dijeron pues que ella había sido escogida y que la había abrazado y que le dijo al oído que ella era la Santa Muerte y que pues que no tuviera miedo, ¿no? Que ella iba a estar ahí. Estás escuchando tu podcast Historias de alguien. ¿Qué tal? Sean bienvenidos, estamos de regreso nuevamente con todos ustedes en este podcast, su podcast Historias de Alguien. Les doy la cordial bienvenida, ya me conocen, yo soy Rafael y como cada episodio de este mes de octubre terrorífico y pues para, bueno, a la gente que celebra el Día de los Muertos, pues estamos en este lugar grabando episodio para todos ustedes. Muchas gracias por estar en este lugar. Y como cada episodio estoy con mi querido Iván, así que por favor Iván, saluda a la audiencia, por favor cuéntales cómo estás, qué tal te ha ido aquí para toda la gente. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a este episodio de Historias de Alguien, un episodio creo que muy, muy interesante y muy especial. Ya cerramos el mes de octubre, empezamos con noviembre, ya con el Día de Muertos, el día de hoy es Halloween, así que un ambiente muy, muy interesante. Muy interesante, exactamente, pero pues bueno, ahí nos estarán diciendo qué opinan sobre este episodio en los comentarios y para la gente que se quiera sumar a la comunidad, ya saben, suscríbanse a este canal, denle al botón de suscribirse, a la campanita para que no se pierdan ningún episodio nuevo que estemos subiendo, pues para que los escuchen. Y pues nada, sin más ni más vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Como lo dijiste hace rato, es octubre, ya entrando noviembre literalmente. ¿Cómo sentiste este mes antes de empezar de lleno con todo lo que traemos el día de hoy? Es interesante, el octubre tienes este ambiente así terrorífico, macabro, ¿no? Es interesante cómo el mes se torna de esta temática. De vente vamos a disfrazarnos, de vente vamos a contar historias, de vente vamos a ver una película de terror. Es interesante, ¿no? Cómo se torna el mes, sí, se presta. Es divertido y interesante. Y el día de hoy pues estamos en un día muy especial, Halloween, y vamos a contar historias de terror. Vamos a contar historias que traemos para ustedes. Este episodio ustedes lo van a estar viendo en el Día de los Muertos, que es el 2, ¿no? El 2 de noviembre. Así que vamos a comenzar, vamos a ponerle play a la música. Como es costumbre, pongan atención gente, colóquense sus audífonos, colóquense en una posición en donde se sientan cómodos para disfrutar de este episodio. Así que vamos a darle paso a las historias del día de hoy, que son experiencias con muertos y otras historias de terror. Así que vamos a comenzar con mi querido Iván, como es costumbre. Así que por favor, mi querido Iván, comenzamos contigo. Esta historia es muy, muy interesante. Lo he comentado muchas veces. Las historias de brujas son muy, muy interesantes. Y hoy estamos en Noche de Brujas. Y como buena noche de brujas, vamos a contar historias de brujas. En esta ocasión, pues ya hemos compartido historias sobre las brujas que se llevan a los bebés, ¿no? Claro. Pero esta historia es muy, muy especial, muy interesante. Nos las comparte Sandra. Le mandamos un saludo. Saludos. Gracias por compartirnos tu historia. Nos comenta que pues ellas, pues su abuelito y su abuelita siempre
le contaban que las brujas pues visitaban a los bebés, ¿no? Siempre que había un bebé nuevo en la familia, se tenía la costumbre de que, pues la bruja, aguas, cuídalo. Sí, cuídate, claro. cuidado, ten cuidado porque las brujas vayan a venir, ¿no? Entonces, pues como la mayoría de las personas pues somos escépticos en realmente darle una importancia a ese tipo de cosas, lo creemos como más cuentos, historias, ¿no? Pero más allá de la realidad, pues creemos que no pasan. Y pues Sandra nos comparte una experiencia personal. Nos comenta que cuando ella estaba embarazada, pues se va a vivir a San Francisco Totimabacán con la familia de su pareja. Nos dice que cuando el bebé tenía pues apenas 2 meses de haber nacido es cuando pasa este suceso. Nos comenta que pues ella, como todas las noches, pues está ahí en su cuarto, duerme al bebé y pues dice, como siempre, pues siempre pasa un rato en el teléfono. Ella acostumbraba a dormirse ya tarde, dice que aproximadamente eran como 11:30 de la noche. Entonces pues realmente dice, no tenía yo sueño, estaba yo acostumbrada a dormirme ya pues relativamente tarde, entonces no tenía pues sueño en ese momento. Pasa el tiempo, dice que estaba viendo un video y después dice que se queda dormida. Se queda dormida, no sabe qué pasó, tiene un sueño profundo y después como que logra despertar y se da cuenta de que pues la mamá de su pareja, su suegra, estaba en el cuarto con el bebé en los brazos y el bebé estaba llorando. Y estaba como muy desesperada tratando de despertarla y pues ella no entendía qué era lo que estaba pasando, ¿no? O sea, dice, pues me quedé dormida, fue algo extraño y veo a esta señora acá, no sé qué es lo que está pasando, está gritando, desesperada, no entiendo, ¿no? Le dice que trató de despertarla como 20 minutos y no respondía, no reaccionaba, lo que era algo muy extraño, ¿no? Y comenta que estaban a punto de llevarla al hospital porque pensaban que algo le había pasado porque no reaccionaba y no se movía. Claro. ¿No? Pues todo pasó. Al siguiente día, su suegra, esta señora, pues le comenta qué era lo que había pasado. Dice que tenían 3 cuartos en la casa, pero el cuarto de los suegros estaba hasta el fondo, estaba como más alejado. Nos dice que pues esta señora escuchó al bebé llorar, ¿no? Y pues como que se extrañó, pues dijo, voy a ver qué es lo que sucede. Se levanta, trata de entrar a la habitación donde estaba ella con el bebé, no puede, la habitación está cerrada, toca, nadie la responde. Entonces pues dice, ¿qué es lo que está pasando? El niño está llorando, está gritando, nadie responde. Sale, trata de entrar a la ventana. Para esto nos dice que siempre la ventana tenía como que seguro, ¿no? Si la ventana y la puerta siempre tenían como que esta especie de seguro, la mantenían cerrada. Pero en este caso la ventana estaba abierta. Nos dice que pues la señora ve, trata de ver qué es lo que está pasando, nadie responde, todos están dormidos. Ellos y el otro cuarto, las personas de la familia que estaba en el otro cuarto también estaban dormidos y nadie despertaba. Entra por la ventana y dice que ve al bebé pues en la orilla de la cama, que pues no era normal o no debería de haber estado, sí, claramente, ahí, ¿no? Trata de despertar a la mamá del bebé, no responde, no sabe qué hacer. Supuestamente se tiene esta costumbre de que pues que le empiezas a gritar groserías e insultos. Ajá. Y que pues se va, ¿no? Se va supuestamente, ¿no? Entonces pues eso es lo que hace. Dice que cuando empieza a insultar a la bruja o a lo que sea que haya tratado de entrar, pues todos logran despertar, también los que estaban en el otro cuarto y ella, ¿no? Entonces es algo extraño porque nos dice que si ella no hubiera entrado, posiblemente la bruja pues hubiera llevado al bebé, ¿no? Se hubiera llevado al bebé. Y se tiene esta idea de que para lograrlo pues se duermen a toda la familia en un sueño muy profundo, a tal grado de que no es posible despertarlos como si fuera un sueño normal, ¿no? O sea, trata de despertarlo y la persona no despierta, ¿no? Y lo conecto con otra historia que ya había yo comentado, donde la mamá experimenta este estado soñoliento donde no puede maniobrar, donde parece que quiere dormir, y entonces es interesante, ¿no? Ver cómo ese tipo de cosas actúan. Es interesante, bueno, el tema de las brujas, yo creo que como tú lo dijiste, justamente en Noche de Brujas, se vuelve algo muy
clásico, muy típico, y creo que estas historias nunca faltan, ¿no? Claro. Recordaba yo una historia que nos comentaron hace un tiempo. Decían que esta señora supuestamente estaba con su bebé, habían dormido los dos en la cama. Dice, entonces en el sueño empiezo a ver que mi bebé no está. Dice, y me vuelvo loca en el sueño. O sea, yo estoy soñando, estoy consciente de que estoy soñando, dice, y veo que mi bebé no está. Empiezo a buscarlo, empiezo a desordenar todo el cuarto. Dice, hasta que lo encuentro. No, dice, no lo encontré. Dice, y eso por alguna extraña razón fue raro, porque al ver yo que no lo encontraba me volví a dormir. Dice, yo dije, nada, es un sueño, no pasa nada. Y cuando se despierta, ahí sí lo encuentra. Ve que el bebé está dormido y yo, sorpresa, todo el cuarto estaba desordenado. O sea que lo que soñó, pues no fue un sueño. Fue real. Fue real, exactamente. No fue un sueño al 100%, sino que sí fue real, que ella buscó al bebé porque no lo encontraba. Entonces son cosas muy extrañas, que digo, no deberían de suceder, pero pues suceden. Y pues ahí la gente opinará sobre el caso de las brujas que quieren llevarse a los bebés. Sí, esa historia es muy interesante. Son historias muy interesantes, y creo que muchas personas tienen esta conexión de historias similares en común. Pero bueno, ahí está la primera historia. No se olviden de mandarnos sus historias. De todos modos ya vieron el correo, y si no lo vieron, bueno, pues en la descripción está. Vamos a continuar con la siguiente historia, que como lo dije hace rato, son experiencias que tienen que ver, bueno, yo las relaciono estas historias con experiencias cercanas a la muerte y este tipo de cosas. Pongan atención, gente. Igual Iván, ahí que está aquí conmigo, pues ya dirá qué opina sobre esta historia. Esta historia sucede en la Ciudad de México. Es totalmente anónima, ya que la persona que me la contó pues así lo pidió, así lo desea. Así que pues vamos a empezar. Esta historia sucede, me imagino yo que en los años 2016-2017. ¿Por qué? Porque esta persona que nos narra la historia cuenta que el papá de él muere en el 2016. A lo cual pues él tiene un problema, ya que no se encontraba en Ciudad de México, que es de donde es él, sino que se encontraba fuera de ahí. Se encontraba en el estado de Sinaloa, Culiacán, trabajando en una empresa de telecomunicaciones. Entonces pues él, estando trabajando en Sinaloa, le avisan por teléfono, oye, ¿sabes qué? Pues regrésate, porque pues tu papá lamentablemente acaba de fallecer. Y pues pues no sé, a lo mejor quieres venir a despedirte de él, o lo que tú quieras, ¿no? Obviamente este hombre se regresa apuradamente, muy apresuradamente a Ciudad de México, ya que no se encontraba ahí. Y pues llega obviamente ya con la noticia de que su papá pues ya estaba muerto, de que ya había fallecido, y pues hundido entre tristeza, llanto, desesperación, impotencia de no haber estado ahí, aunque sea para despedirse, pues empieza a hundirse en una depresión muy tremenda. Obviamente creo que eran pues es la familia, ¿ves? Creo que cuando pierdes a un ser querido de la magnitud de un padre, yo creo que es muy doloroso. Entonces pues esta persona empieza a sumergirse en la depresión, en la tristeza, en la impotencia y en esa desesperación de arrepentimiento, de decir cómo me fui a ir, cómo no estuve para él. Entonces empieza a culparse y cae pues en el consumo de sustancias. Eso lleva a que toda su tristeza, su depresión y las emociones que sentía fueran canalizadas a un consumo de una sustancia, ¿no? Él empieza a sumergirse, a pesar de que ya él dice que ya estaba en sus labores normales de la vida cotidiana, después de que había pasado el sepelio. Y pues aquí en México se tiene la costumbre de los 9 días. Después de que ya había pasado eso, él empieza a su vida cotidiana, pero ya consumiendo. Estaba consumiendo, y un mal día dice que estaba en un cuarto de hotel y se dio un pasón, lo que él dice que fue un pasón, una sobredosis. Entonces dice que él había escuchado que si tú tomabas mucha leche se te pasaba ese pasón. Dice, entonces yo empecé a tomar mucha leche porque ya me daba miedo, me empezaba yo a sentir muy mal. Dice, y eso causa que yo me intoxique.
juntamente con la sustancia que yo había consumido, más la leche, fue un revoltijo de cosas muy fea que hace que se intoxique totalmente más de lo que ya estaba. Y me imagino yo que se desmaya o pierde la conciencia, porque dice que cuando él despierta ya estaba en el hospital, que ahí es donde empieza la historia aterradora de esta persona, ¿no? Que dice, yo cuando te cuento esta historia no puedo evitar sentir ese miedo, esa como sensación de que algo va a pasar. Dice, entonces despierta en el hospital, dice, y empieza a ver un tipo de energía, lo que él narra como una energía negra que anda volando alrededor de él, como humo negro. Dice, entonces yo empiezo a ver esto, dice, y no sé qué es. Obviamente empiezo a asustarme, empiezo a el corazón se me empieza a acelerar, y los doctores me ven, me preguntan, oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? Dice, a lo cual pues al yo estar viendo eso, obviamente los doctores, yo no le podía contar eso a los doctores, no me iban a creer. Dice, entonces me invadía un sentimiento como de querer llorar, asustado. Dice, no sabía yo qué sentir. Dice, pero estando en mi camilla, yo veía como esa energía oscura, iba de enfermo en enfermo, parándose de cama en cama, como parándose, echándoseles encima, y andaba ahí de enfermo en enfermo hasta que llegaba ante mí y se paraba enfrente de mí. Dice, y sentía como esa sensación de que ya no iba a estar en el hospital, de que me iba a morir. Dice, entonces yo no sabía qué era eso. Dice, yo creí en un instante que era mi papá, porque no me pude despedir de él, pero ya después analizándolo, dice, pues cómo mi papá me iba a dar esa sensación de querer hacerme un mal. Dice, entonces después de que me dieron de alta, tanta fue el trauma que me causó toda esta experiencia, dice, que yo dejé de consumir. Y hasta el día de hoy, cada que yo piso un hospital, aunque sea pasando sobre la calle, dice, me vuelve esa sensación de tener miedo y angustia por esta energía o espectro negro que vio en ese hospital. Así que pues eso fue una experiencia cercana a la muerte que esta persona dice que tuvo con este ente oscuro. ¿Qué opinas de esta historia, mi querido Iván? Es interesante, ¿no? Creo que como mexicanos tenemos este folclore de los muertos, ¿no? Y pues lo vemos, ¿no? Y estamos festejando el Día de Muertos aquí en México, y tenemos esta costumbre o idea de que la muerte es un ente, ¿no? Ajá, exactamente. Hay otras civilizaciones o costumbres, bueno, otros lugares donde no ven a la muerte como un ente, sino como un paso a algo más, ¿no? Ajá, Entonces, exacto, como trascender. Exactamente. Entonces, ver a la muerte como un ente, como un espectro, pues es terrorífico, ¿no? Sí, claro. Imagínate tú estando en un hospital y ver este tipo de visiones, porque me llamaba la atención que decía, yo veo, o sea, desde mi camilla estoy viendo cómo pasa de enfermo a enfermo. O sea, no solamente es mi visión, o no solamente viene por mí, sino que estoy viendo cómo va de los otros enfermos que hay en las demás camillas, cómo va de uno a otro, hasta que llega a mí, se para enfrente de mí y empieza a rodearme. Dice, a mí se me hizo muy extraño, realmente me llenó de terror, pero pues quién sabe, ¿ves? Tenemos, como tú lo dijiste, esta sensación, noción y creencia bueno, algunas personas tienen esa creencia de que la muerte es una deidad. Entonces, a lo mejor y esta persona fue creyente de eso. La verdad es que no especifica grandes detalles sobre sus creencias, pero pues pasó esto en el hospital, y pues una experiencia traumática para nuestro querido anónimo. Así que si ve esta historia, muchas gracias por haber contribuido. Es una historia aterradora a mi parecer, y pues ahí la gente opinará qué piensa sobre esta historia. Vamos a continuar contigo, mi querido Iván, con la siguiente historia de esta noche de brujas, por favor. Ya que nos metimos a hablar de muerte o de la muerte en general, y como estamos en Días de Muertos, pues vamos a traer una historia para eso. Esta es una historia muy interesante que cuando la escuché me dejó mucho que pensar. Ok. ¿No? En una ocasión compartiste una historia similar y hay mucha conexión, ¿no?, entre lo que pasa en este mundo. Ok. Esta historia es de Lía.
Le mandamos un saludo. Ella la comparte desde Panzacola, Tlaxcala. Nos comparte esta historia. Nos dice que ella, a los 2 meses de haber nacido, pues su mamá pues la abandona. Okay. La deja, se olvida de ella y pues la pone en adopción. Ahí tiene que haber un porqué. Quiero pensar que todo el desenlace de toda su vida va marcado por este hecho. Porque dice que pues su mamá cuando se fue le dejó una cadenita de la Santa Muerte. Entonces todo lo que le pasa pues quiero pensar que tiene que ver por el hecho de lo que hizo su mamá en ese momento. Pues la dejó en adopción, pues la adoptan. Nos dice que a los 9 años pues ella volvió a ver a la muerte en una imagen, me parece que era color rojo, que había llevado su mamá adoptiva. Pero pues dice que no le hacían mucho caso, era nada más una imagen, no era como que la veneraban o que le pusieran velas o algo más. Su papá adoptivo dice que tenía otra familia. Ahí nos dice que en su otra familia pues se llevaron la imagen y ahí sí pusieron velas, pusieron todo el altar y todo lo que es devoto de una persona que cree en esta deidad. Y ahí fue donde dice pues como que hay cierta curiosidad, ¿no? Desde pequeño pues tú tienes esa curiosidad de qué es, por qué, qué hace, o tienes esa espina, ¿no? Sí, claramente. Nos dice que fue creciendo y a lo largo de su vida le fue presentando gente que creía en esta deidad. Decía que parecía que todas sus amistades eran puestos por esta deidad porque todos creían en ella, o la gran mayoría de las personas que ya conocía a lo largo de su vida creían en esta deidad. Nos comenta que a sus 15 años queda embarazada y tiene que pues irse de su casa, se va sola y nos comenta su primera experiencia con este ser. Nos dice que cuando tenía 4 meses de embarazo empieza a tener un dolor en el vientre muy fuerte. Se toma un té, se recuesta, el dolor se intensifica como pasaron las horas. Después por el dolor se queda dormida y dice que en ese momento sueña a este ser. Okay. Dice que lo sueña pues grande, de manera oscura. No estoy seguro si logró ver su rostro, no lo especifica, pero dice que venía de color negro, ¿no? Dice que la sueña de color negro y ya, se despierta. Cuando se despierta se da cuenta de que pues lamentablemente perdió a su bebé, y ella la culpa, cree que lo perdió por causa de este ser. Cree que este ser tuvo la culpa de haberle arrebatado a su bebé. Okay. Pasaron los años, más de sus amistades se agregaron, el mismo patrón de que todos creían en este ser, ¿no? Algo que ella se le hacía algo extraño, pero no le tomaba mucha importancia. Después de tiempo la vuelve a soñar en una ocasión. Él dice que en esta ocasión la sueña, pero parece que trae a una bebé de la mano, a una niña, ¿no? Ella no sabe qué significa, ella pensaba que esa bebé o esa niña era la bebé que había perdido hace tiempo. Cree que ahora está con este ser, o que este ser se la había llevado, ¿no? Como tenía amigos que creían en esta deidad, pues trata de comentarles, pues oye, ¿qué significa o qué tengo que hacer? Explícame. Claro. Entonces pues le dijeron pues que ella había sido escogida, había sido elegida y que pues tenía que pues hacer algo, ¿no? Rendirle sus votos, ¿no? Entonces pues ella decide, ok. Nos comenta que en ese momento pues había vivido muchas cosas feas, te digo, desde su infancia pues su mamá la abandona, tuvo una decepción amorosa, la traicionaron, no tenía mucha economía, sus hijas, bueno, había perdido una hija, entonces pues como que tenía todo ese colapso emocional. Entonces ahí es donde dice, ok, vamos a darle una oportunidad. Decide irse a Puebla, a uno de los altares, y le dice, dame señales para ver si realmente eres tú o soy yo, es la sugestión o qué es lo que está pasando, o si realmente existes, ¿no? Claro. Cumple sus señales,
ella decide pues servirle, decide dedicarle sus votos, ponerle veladoras. Nos comenta que cada vez que ella hace una especie de rezo o trata de pedirle algo, ella ve cómo se manifiesta en la veladora, cómo el fuego hace distintas figuras, que eso es algo interesante, ¿no? Creo que no lo había llegado a escuchar. Ve que el fuego se mueve y hace distintas figuras cuando pues trata de pedirle o estar ahí con ella. Nos dice que en una ocasión la vio de un color azul que le transmitía cierta paz y que la había abrazado y que le dijo al oído que ella era la Santa Muerte y que pues que no tuviera miedo, ¿no? Que ella iba a estar ahí. Entonces pues nos comparte su experiencia de cómo vivió esto y cómo es que este ser se le presenta, ¿no? Entonces, te digo, es una historia que me deja mucho que pensar, porque desde su mamá nos dice que le dejó una cadena. Entonces, hay algo por ahí, el por qué se fue, por qué la dejó, me da mucho que pensar en el hecho de por qué la escogió, ¿no? Ok, sí, claramente. Creo que las experiencias con la muerte, bueno, con la deidad de la muerte. Hace un tiempo ves que narraba la historia de la niña de 14 años que fue elegida, ¿no? Porque por alguna extraña razón esta deidad, este ser se le presenta en sueños y le dice: yo te elijo a ti. Entonces, bueno, a mí me impactaba, ¿no? Porque cómo es que una niña de 14 años tiene ese tipo de llamamientos para servir a seres de esa magnitud, ¿no? Entonces es interesante. Incluso hay historias, creo que son de las historias que más hay, experiencias con la muerte, y pues ahí nos dejarán sus opiniones. Sí, ¿cómo te elige? O sea, ¿en qué se basa? No sé, me da mucho que pensar. ¿Cómo es que tú eres elegido por este tipo de cosas, ¿no? Es una historia muy interesante y pues digo, cada quien puede creer lo que igual lo que en considere. un futuro podremos traer experiencias específicamente de esta deidad que la gente tiene, ¿no? Pero bueno, ahorita fíjate que me estaba acordando de una historia que es relativamente corta, pero es muy interesante. No es la principal que traigo, porque la principal que traigo sí está muy cañona, pero la voy a contar ya que me acordé, y justamente le iba a contar en el episodio que pasó, pero del tiempo se nos acabó y pues ya no pude. Esta historia sucede aquí en Puebla, en uno de los mercados más famosos que hay. Y es extraño, ¿no? Porque esta historia coincide con otra que ya he contado en otro episodio, ¿no? Incluso la subí apenas como edición especial de este mes de octubre. Y ya tú vas a decir por qué, no se conectan. Bueno, vas a ver por qué se conectan, y la gente igual que la ha escuchado pues va a ver por qué. Resulta que justamente en uno de los pasillos de este mercado, que era un local de flores, pues estos señores deciden: ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar en este mercado, me voy. Y deciden vender su puesto, o sea, vender su local para que alguien más pues lo ocupe, ¿no? Entonces se van, y el nuevo propietario empieza a adueñarse, empieza a colocar esto, empieza a adornar, empieza a hacerle mantenimiento a este local, a lo cual este local era de 2 pisos. En el piso de arriba se ocupaba como bodega normalmente. Entonces, ahí almacenaban lo que era él era un vendedor como de frijol, chiles, huevo, aceite, este tipo de cosas, ¿no? Entonces él almacenaba todo ese tipo de productos arriba en el segundo piso, y ahí en el de abajo pues estaba todo el local. Y extraña cosa, cada trabajador que llegaba a trabajar a ese local no aguantaba mucho tiempo. Y ahora te voy a decir el por qué. Un día, dice una de las personas que trabajaba ahí cerca de este local, ve que está trabajando este chavo, llega uno de sus compañeros y le dice: oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes bajar un bulto de esto? Y este chavo le dice: no, si quieres bájalo tú, sube a bajar ese, pues lo que quieras, ahí está. No, bájalo, ándale. Y dice, entonces al ver en que se estaban peleando por uno que no quería subir y el otro tampoco, dice: bueno, vamos los dos. Dice, ya que suben los dos y bajan, esta persona que los observa les dice: oye, ¿por qué pues no quieren subir? O sea, está bien que sí pese, ¿no? Pero pues no creo que te cueste demasiado. Dice: no, lo que pasa es que allá arriba se aparece una niña. Dice: no sé
no sé por qué, dice, pero se aparece una niña. Obviamente incrédulo le dice, ¿cómo crees que se va a aparecer una niña? Y dice, no, de verdad, en serio, ¿por qué crees que no quiere subir? ¿Por qué crees que yo tampoco no quiero subir? ¿Por qué crees que la gente que ha venido a trabajar aquí renuncia al poco tiempo? Dice, porque no me vas a creer. Dice, pero luego subimos ya en la tardecita, en la noche, cuando se cierra, no sé. Dice, y está sentada en las cajas del producto. Dice, pues imagínate qué escena te encuentras tú que estás trabajando, subes a traer algo que te pidieron y te encuentras algo que pues no debería de estar ahí. Imagínate qué escena, qué harías. Dice, entonces, dice, hemos subido varias veces, dice, y no solamente yo la he visto, dice, sino que toda la gente que ha subido, dice, la mayoría son los chalanes, porque son los que están entre cargue para acá, cargue para allá, tráeme esto, vete a tráeme esto. Entonces, la mayoría de la gente que trabaja con este señor que compró, dice, ha subido y se han topado con que ven a esta niña. Dice, entonces, pues precisamente por eso la gente no aguanta trabajar aquí, y la gente que viene y la mandan a traer, pues no quiere subir solo, no quieren subir solos. Entonces se topan a este ente que ellos describen como una niña en ese local, en ese segundo piso. Entonces es muy interesante que se conecta con la historia que digo tú ya conoces, que justamente coincide con una niña. Claro. Entonces es muy interesante pues este tipo de cosas, sucesos. Ya que nos metimos a espíritus de niños, voy a contar una historia que me la comparte Sandy. Me dice que pues ella de más pequeña, cuando ves que salió el Xbox, el 360 con el Kinect, y pues dice, lo compramos, era la primera vez que teníamos una consola de videojuegos, estábamos muy, muy emocionados por jugar, ¿no? Entonces pues todo normal. Después pasó un tiempo y nos dice que como el Kinect tiene un sensor, pues se prende, dice que se prendía. Claro. Y pues dijimos, pues no, a lo mejor es falla de la máquina, no sé, dice, nunca habíamos tenido uno, pues no sabemos si es normal o no. Nos dice que de la nada pues se prendía, así nada más, ¿no? Cuando detecta movimiento pues se prende y pues se prendía. Claro. Entonces nos dice que pues no le tomaron mucha importancia. Después cuando querían empezar a jugar, normalmente se podían 2 personas. Entonces decía que cuando quería jugar con alguien, el sensor detectaba a otra persona y la marcaba como si estuviera ahí, pero no había nadie. Entonces decía, teníamos que reiniciarlo para que alguien más pudiera jugar, porque no podíamos jugar porque detectaba a otra persona que no estaba ahí. Claro. Entonces pues dice, no le tomamos mucha importancia, creímos que era una falla, hasta que pasó algo más extraño. Nos dice que después de un tiempo se dieron cuenta de que marcaba una silueta, el Kinect del sensor, una pequeña silueta que ellos lo describen como un niño en cuclillas, así abrazado, y no se movía. No se movía, lo apagaban, lo prendían y así. Dice, tuvimos que dejarlo de jugar porque no podíamos jugar porque siempre marcaba eso y no se movía. Era aparentemente, lo describen un niño porque era pequeña la silueta que marcaba, así en cuclillas y así, en bolita. No manches. Entonces pues no saben qué realmente era, pero el sensor marcaba algo en esa posición. Claro. Y pues dice que lo tuvimos que dejar de jugar porque no se podía. Fíjate que los sucesos o las historias, los relatos que son con este tipo de entes, niños o espíritus de muertos, yo lo catalogaría de esa manera. Son muy extraños porque suelen suceder muy a menudo. Créeme que las 2 historias que me compartieron y que traigo para ustedes justamente tienen que ver con eso, ¿no? Y bueno, pues la historia de esta niña que se aparecía en el segundo piso de este local, pues digo, tiene que ser el espíritu de una niña, a lo mejor que muchos años atrás murió en ese lugar o en esa zona, y pues ha encontrado como refugio, si se le puede decir de esa manera, pues ese lugar. Entonces creo que son muy a menudo, la gente tiene experiencias, pues creo que son muy comunes entre la gente que ha tenido experiencias de este tipo, ¿no? Sí, con fantasmas. Exacto, con fantasmas, y son muy aterradoras. Pero bueno, vamos a ponerle fin a este episodio con esta historia que yo creo que es una de las más interesantes
las más detalladas que me han contado hasta el día de hoy, y pues ya tú vas a decir qué opinas, y toda la gente que está viendo el podcast y escuchando el podcast va a decir qué opinan de esta historia. Pero bueno, sin más ni más, pon atención mi querido Iván, para que digas y des tu veredicto final. Échale. Esta historia pertenece a Paola y nos manda esta historia desde el precioso estado de Tijuana. Es interesante porque inicia de una manera inesperada. Ella dice que por circunstancias de la vida no vivía con sus papás en ese entonces. Dice que ella no vivía con sus papás, entonces pues por el hecho de tenerlos lejos no había podido visitarlos, no había podido contactarlos por redes sociales, ya que ellos eran de un pueblo en donde era muy complicado, y más siendo una persona mayor tener contacto por redes sociales creo que es complejo. Dice, entonces yo no había tenido pues contacto con ellos, ya tenía un buen tiempo, unos buenos meses que no había podido visitarlos. Dice, y llegó el día en el que dije, voy a ir a verlos, voy a ir a ver a mis papás. Cosa curiosa, que el transporte que pasaba por ese lugar, bueno, que llegaba, mejor dicho, hasta ese lugar, la dejaba a ella a la entrada de, pues me imagino yo, de este pueblo, en donde tenía que caminar aproximadamente 30 minutos para poder llegar a la casa de su mamá. Desde entonces pues yo me decidí ir a verla, tomé el transporte, me dejó justamente en la entrada de este pueblo, me imagino yo. Dice, entonces empecé a caminar. Ya eran aproximadamente dice que ya era tarde noche, entre las 6 de la tarde, 7 de la noche. Dice, yo voy caminando, dice, y en una esquina que era como para dar vuelta, ya para la casa de mi mamá, dice, hay un gran árbol que es lo que distingue, lo que se distingue de todas las demás calles, que tiene un gran árbol. Dice, entonces en la esquina está el árbol. Dice, yo vengo caminando, dice, y me encuentro a uno de los amigos de mis hermanos. Dice, entonces pues al no verlo después de mucho tiempo, lo saludo, él me saluda, hola, ¿cómo estás? Dice, y empiezo a platicar con él, le doy la mano, dice, y él me da la mano. Dice, yo lo siento muy frío. Dice, pero pues en ese momento no le tomé importancia, sino que, dice, yo lo vi ya muy mal. Dice, porque era una persona que andaba, dice, desde antes de que yo me fuera, era una persona que andaba metida en malos pasos, se metía sustancias, estaba en el esto de ser adicto y este tipo de cosas. Entonces yo lo vi muy mal. Dice, yo lo vi muy mal, dice, y en ese momento que yo lo veo, le digo, no, pues mira, empiezo a aconsejarlo, dice. Yo lo empiezo a aconsejar, le digo, no, pues mira, ponte las pilas, ya no le des más preocupaciones a tu mamá, mira cómo estás, ¿a poco no te gustaría estar mejor? Dice, entonces yo le empiezo a dar consejos, dice, y este chavo me ve, dice, me ve con una mirada como perdida, dice, y me sonríe. Dice, y él nada más me decía, tengo mucha sed. Dice, yo tengo mucha sed. Dice, entonces, después de que me decía esto, yo le digo, es que, o sea, ahorita, ¿a dónde te voy a comprar algo? O sea, ahorita yo voy a ver a mi mamá. Si quieres, te puedo dar dinero para que te compres algo, ¿no? Dice, a lo cual, dice, yo le saco un billete de cierta cantidad, se lo doy. Dice, y él me dice, no, pues me dio mucho gusto verte, hazme un favor, dile a mi mamá que ya no me dio tiempo de ir a verla, pero pues dile que la quiero mucho, dile que no se preocupe, que yo estoy bien, yo te voy a cuidar a donde quiera que estés, muchas gracias por esta charla, me hacía falta, dile a tu hermano, uno de sus hermanos dice que era muy amigo de él, uno de ellos, dice, entonces dile a tu hermano que ya después vendré por él, que se cuide. Dice, entonces pues lo mismo, dice, yo le di el billete, nos dimos la mano, lo volví a sentir frío y pues cada quien por su lado, ¿no? Dice, entonces yo llego a la casa de mi mamá, dice, y pues obviamente me hacen fiesta porque pues ya tenía tiempito que no me habían visto. Y aquí es la parte interesante. Yo le dije, oye, le digo a mi mamá, oye, ¿sabes qué, mamá? Fíjate que me encontré al hijo de la señora tal. Dice, en ese momento los hermanos y la mamá como que se voltean en seco. Y la mamá le dice, ¿qué? ¿A quién? A ver otra vez. Dice, sí, al hijo de la señora tal. Y dice, este muchacho que andaba metido en esto de la adicción, ves que lo vi muy mal y pues necesita que le echen una mano porque sí, lo vi muy mal. Entonces la señora dice, no puede ser posible.
y este muchacho dice que uno de sus hermanos le dice una grosería, y seguido de esto le dice: no, o sea, tú tienes que estar jugando. Dice, en ese momento pues esta Paola empieza a tener miedo y le dice: a ver, espérense, ¿de qué me están hablando? O sea, ya me están asustando. Dice: es que lo que pasa es que este muchacho tiene 3 semanas que murió. Dice, por los mismos pasos en los que andaba, lo vinieron a buscarlo y pues lo mataron, lo asesinaron y murió al instante, tiene 3 semanas. Entonces esta señora, al enterarse de esto, les dice: no, o sea, ¿cómo crees? O sea, yo lo acabo de ver, yo lo toqué, le di dinero. Yo le di dinero para que se comprara algo porque me decía que tenía mucha sed. No puede ser posible, yo lo toqué. Entonces los hermanos dicen: a ver, ¿dónde lo viste? No, pues lo vi en tal árbol. Entonces dice que bajan ahí a donde supuestamente había visto a este muchacho, y encontraron el dinero que supuestamente le había dado tirado en el piso. Dice, entonces en ese momento dije: yo no me cabe en la cabeza qué fue lo que pasó, no sabe qué fue lo que sucedió, y pues ella se queda desconcertada, ¿no? Porque dice: no puedo creer que realmente vi y le di dinero a alguien que ya murió. Dice, porque yo lo toqué, yo le estreché la mano de saludo y de despedida, y no obstante yo le di el dinero. Dice, yo sorpresa, cuando llegamos a recoger ese dinero, a recoger evidencia de que era lo que había sucedido, el dinero estaba tirado en ese lugar. Dice, no obstante, al siguiente día, las vecinas que estaban ahí del lugar le dicen a la mamá: oiga, ¿sabe qué? Ya vimos que regresó su hija, qué bueno, nos dio mucho gusto verla. Dice, pero ayer vimos que estaba hablando sola en el árbol. Dice, nosotros la verdad no quisimos interrumpirla, creímos que estaba hablando por teléfono. Dice, entonces eso concuerda que no solamente fui yo la que pues me vieron hablando, pues, sino que, o sea, no, dice, yo me creí en ese momento que tuve una visión, no lo sé. Dice, pero después de eso, mi mamá visita a la mamá de este muchacho que ya había fallecido. Yo voy con ella y le digo pues todo lo que este muchacho me había encargado, supuestamente, ¿no? Oiga, señora, ¿sabe qué? Mire, pues su hijo lo vi, la verdad, me dijo que le dijera que no se preocupara. Ya le empieza a decir, toda la señora empieza a llorar, la mamá de este muchacho empieza a llorar y la abraza y llora con ella. Se despiden. Y una parte interesante de la historia es que después de 1 año de ese acontecimiento, el hermano, que era muy amigo de este muchacho que había muerto, pues también lo asesinan. Vienen y lo asesinan. Entonces ella recuerda cómo él le dice: dile a tu hermano que se cuide, que después vengo por él. Dice, entonces él cumplió su promesa, pues de venir por mi hermano, muy su amigo. Dice, entonces yo tuve una experiencia con una persona que ya había muerto, inexplicablemente, 100% real. Dice, entonces ya quedará, incluso me decía esto, ya quedará conciencia de tu audiencia del podcast si cree esta historia que te estoy contando, porque a mí se me pone la piel chinita solamente de volver a recordar que tuve contacto con una persona muerta. Pero ahí está la historia de esta Pau, que se va hasta Tijuana. Saludotes. ¿Qué opinas de esta historia, mi querido Iván? Es interesante la materialización, ¿no? Porque estamos hablando de una materialización donde ella da testimonio de que lo tocó y sintió. Pues entonces estamos hablando de una materialización física, pero también espiritual, por el hecho de que no estaba presente como tal, porque solamente ella lo vio. Ajá, ¿no? Exactamente. Entonces entras como en una especie de trance, lo hemos dicho a veces, cuando entras en el mundo paranormal o en este mundo espiritual, solamente la persona que está adentro puede presenciar y puede sentir lo que está sucediendo, ¿no? Claro. Entonces es interesante una experiencia así. Creo que muy pocas personas pueden dar testimonio de haber hablado con un muerto. Y lo llegué a comentar. A veces podemos decir, me tocó escuchar, me tocó ver que se movía, pero ya el contacto físico de hablar, entablar una conversación con un fantasma es algo muy fuerte. Sí, es lo que ella decía, ¿no? Porque le decía a su mamá, decía que, ¿cómo crees? O sea, ya se murió. Entonces esta
mamá, te lo juro, o sea, yo lo toqué, le di dinero. Dice, entonces regresamos y, oh, sorpresa, el dinero está en el suelo. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces, pues, extremadamente aterrador, sí, diría yo. Y la cereza del pastel es que se llevó a alguien más también, ¿no? Entonces... Ajá, exacto. O sea, es lo que decía ella, ¿no? Si me sorprende, porque una de las cosas que me dijo fue, dile a tu hermano que se cuide, que después regreso por él. Y entonces, después de un año, a mi hermano igual, pues lamentablemente lo asesinan. Y pues yo me acuerdo de lo que me dijo. Yo voy a venir por él. Sí. Entonces, de alguna manera, pues cumplió esa promesa. Sí, tiene, o sea, a pesar de que ya estaba en otro plano, tenía una influencia en el mundo físico, ¿no? Por el hecho de lo que dijo y de lo que pasó, pues tenía cierta influencia, ¿no? Entonces, es una historia muy interesante, ¿no? Exacto, muy interesante, muy aterradora. Y pues como lo dijo ella, y lo vuelvo a decir yo, ya quedará conciencia de toda la gente que nos escucha y nos ve, si creen esta historia, y pues igual nos dejen su opinión acerca de este relato que viene desde Tijuana. Pero bueno, ¿algo que quieras decir antes de terminar con el episodio de este día? Pues es un día muy interesante, historias muy interesantes, creo que muy tétricas, con mucho suspenso, con mucha intriga, ¿no? Y entonces, muy interesante episodio. Exacto, muy interesante. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Muchas gracias a la gente que llegó hasta el final. Eso quiere decir que son muy fanáticos de las historias. Gracias por habernos acompañado. Si llegaste a este punto, déjanos tu comentario de llegué hasta el final, déjanos tu like y pues sin nada más que decir, nos estaremos viendo en el próximo episodio. Cuídense mucho y pues adiós. Bye. Esto fue Historias de Alguien.